Existe un lugar donde la luz del sol nunca llega, un abismo digital bajo la superficie que todos conocemos. No es la Internet que usamos a diario. Es un reino inexplorado, oscuro y vasto, donde la moralidad se difumina y las reglas se reescriben. Hablamos de la Deep Web, un laberinto de información cifrada y sitios ocultos que, para muchos, es solo un mito urbano. Pero para otros, es una puerta a lo desconocido, una invitación a lo prohibido, esperando a los incautos que se atrevan a cruzar el Visasetindatel. Umbral. Entre sus sombras más profundas se dice que habitan juegos. No son los videojuegos que conoces, sino experiencias, rituales digitales, desafíos que prometen trascender la realidad a un costo incalculable. Estos son los juegos prohibidos, leyendas digitales que se propagan como virus entre comunidades clandestinas. Historias de códigos que se retuercen en la psique, de decisiones que alteran la percepción y de finales que no son un game over, sino una sentencia. Quienes se atreven a jugarlos, susurran las voces, nunca vuelven a ser los mismos. Algo se rompe, se transforma o se pierde para siempre. La promesa de estos juegos no es la victoria, sino la transformación, una inmersión en lo que muchos consideran la verdadera cara del terror psicológico. No es sangre y vísceras, sino la erosión lenta de la identidad, la distorsión de la realidad y la confrontación con miedos que ni siquiera sabías que poseías. La Deep Web no es un patio de juegos. Es un santuario para lo que la humanidad prefiere ignorar, y estos juegos son sus más oscuros sacerdotes. Son portales a dimensiones mentales, donde la lógica se desvanece y el eco de una carcajada digital resuena en el vacío de tu propia mente. La salida, una vez dentro, es una ilusión. Fue esta misma curiosidad, esta sed por lo prohibido y lo desconocido, lo que impulsó a Javier, Sofía y Marco a mirar más allá de la superficie. 3 universitarios brillantes. Javier en informática, Sofía en psicología y Marco en filosofía, unidos por una pasión compartida por desentrañar misterios. Eran el tipo de jóvenes que no se conformaban con respuestas fáciles, que buscaban la verdad en los lugares más inverosímiles. Su grupo era un crisol de intelecto y audacia, siempre listos para debatir, explorar y a veces cruzar límites. La leyenda de los juegos prohibidos de la Deep Web llegó a ellos como un susurro en un foro de ciberseguridad, un hilo críptico con experiencias fragmentadas y advertencias veladas. Al principio fue solo un tema fascinante para sus charlas nocturnas, una anécdota macabra. Pero la semilla de la intriga ya estaba plantada. La idea de desafíos que pudieran alterar la esencia de un ser humano, redefinir la cordura, era demasiado tentadora para sus mentes inquisitivas. No buscaban el peligro, sino la comprensión, la verdad detrás del velo. No sabían que, al buscarla, estaban a punto de abrir una puerta que sería imposible de cerrar. Fue Javier, con su habilidad innata para descifrar los intrincados laberintos de la Deep Web, quien tropezó con la primera mención. Un foro oculto, casi olvidado, entre hilos de discusiones crípticas y advertencias veladas, apareció un nombre que resonaría en sus mentes: el espejo carmesí. No era un enlace directo, sino una serie de coordenadas digitales, un rompecabezas en sí mismo que requería una paciencia y una destreza que solo un verdadero explorador del abismo digital poseía. La curiosidad, esa fuerza imparable que había unido al trío, se encendió con una intensidad que eclipsaba cualquier precaución inicial. No era un juego común. Las pocas referencias que encontraban hablaban de una experiencia, no de una diversión. Las primeras leyendas urbanas que rodearon el espejo carmesí eran tan nebulosas como perturbadoras. No se mencionaban gráficos impresionantes ni mecánicas de juego innovadoras. En su lugar,
Los susurros hablaban de una interfaz mínima, casi arcaica, que servía como portal a algo mucho más profundo. Se decía que no era un juego para ser jugado, sino para ser experimentado, una especie de ritual digital que exigía más que atención. Exigía una parte del alma del participante. Los relatos eran fragmentados, a menudo contradictorios, pero todos convergían en un punto. El espejo carmesí no te dejaba indiferente. La naturaleza más inquietante de este peculiar software residía en su supuesta capacidad psíquica. No era un simple programa que respondía a entradas. Los jugadores reportaban que el juego parecía saber cosas. Conocía miedos ocultos, deseos reprimidos, recuerdos enterrados. Se hablaba de sueños vívidos y premonitorios que coincidían con eventos del juego, de una sensación constante de ser observado, incluso cuando la pantalla estaba apagada. La inmersión no era visual o auditiva, sino mental, una conexión directa con la psique del jugador que trascendía la barrera de la pantalla, difuminando la línea entre la realidad y el mundo digital. Los relatos de jugadores anteriores eran advertencias sombrías envueltas en misterio. Algunos hablaban de una paranoia creciente, de ver reflejos extraños en superficies pulidas, de escuchar susurros en la quietud de la noche. Otros, más perturbados, mencionaban cambios drásticos en su personalidad, una desconexión con la realidad que los llevaba a abandonar sus vidas anteriores. La frase «no volvieron a ser los mismos» se repetía como un eco lúgubre, una condena para aquellos que se atrevían a mirar demasiado tiempo en el abismo digital. Eran historias que harían temblar al más valiente, pero para Javier, Sofía y Marco solo avivaban la llama de su curiosidad. A pesar de las aterradoras advertencias y la palpable atmósfera de peligro, la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte para el trío. Su intelecto universitario, su sed de conocimiento y la emoción de desentrañar un misterio que desafiaba la lógica los impulsó a tomar una decisión. No podían simplemente ignorar la existencia de el espejo carmesí. Tenían que entenderlo, desglosarlo, descubrir la verdad detrás de los mitos. Con un pacto silencioso, sellado por la mirada de determinación en sus ojos, Javier, Sofía y Marco se prepararon para descender a las profundidades de un juego que prometía revelar mucho más que un simple entretenimiento. Prometía revelar el lado más oscuro de la mente humana. Javier, con su mente aguda para la informática y un apetito insaciable por lo desconocido, se sumergió en las profundidades de la Deep Web. Esta vez, la misión era diferente, cargada de una resonancia oscura que sentía en cada pulsación. El espejo carmesí no se encontraba con una simple búsqueda. Era una reliquia digital oculta tras capas de encriptación y foros clandestinos. Equipado con múltiples VPNs y máquinas virtuales, Javier construyó una fortaleza digital. Cada comando era un paso más profundo en un laberinto sin luz, donde la sombra de un juego prohibido parecía acechar. La búsqueda fue una odisea de días, un baile con algoritmos y acertijos crípticos que solo los iniciados podían descifrar. Javier se encontró con comunidades fantasma, archivos corruptos y advertencias veladas que parecían emanar de las entrañas de la red. Finalmente, en un rincón olvidado de un foro encriptado llamado El Límite del Alma, encontró lo que buscaba. No era un archivo ejecutable, sino un conjunto de coordenadas digitales, instrucciones complejas para acceder a un portal. La sensación de ser observado, de que cada movimiento era monitoreado por entidades invisibles, era palpable. Lo que Javier descubrió no era un juego tradicional, sino una interfaz, una puerta de entrada a una experiencia que trascendía lo digital.
Las instrucciones eran explícitas, requería un entorno específico, una hora precisa y una disposición mental particular de los jugadores. No había gráficos deslumbrantes, solo una pantalla minimalista con un campo de texto y un cronómetro. Los archivos adjuntos eran escasos, apenas kilobytes, pero contenían glifos y símbolos arcanos. Era evidente que el verdadero juego no residía en el software, sino en la mente de quienes osaran activarlo. Una psicoesfera que prometía alterar la realidad. Con las instrucciones en mano y el portal activado, los tres amigos se reunieron en el apartamento de Javier. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi eléctrica. Sofía intentaba disipar el nerviosismo con chistes, pero su mirada revelaba profunda inquietud. Marco alternaba entre la excitación febril y un silencio reflexivo. Habían preparado el lugar, cortinas cerradas, luces tenues, teléfonos apagados. No era una noche de videojuegos, era un ritual, una inmersión en lo desconocido. Un pacto silencioso sellaba su decisión de ir hasta el final, sin importar las consecuencias, una promesa tácita resonando. El momento de la verdad se cernía sobre ellos. Javier se sentó frente a la pantalla con Sofía y Marco a cada lado, sus respiraciones apenas audibles en el silencio opresivo. El cursor parpadeaba en el campo de texto, invitando a la primera interacción. Una última mirada se cruzó entre ellos, una mezcla de determinación, miedo y curiosidad insaciable. El olor a humedad y a metal frío parecía emanar de la pantalla, o tal vez era su imaginación, alterada por la expectativa. Con un nudo en el estómago, Javier posó los dedos sobre el teclado. El umbral estaba cruzado, no había vuelta atrás. La partida de El espejo carmesí estaba a punto de comenzar. El cursor parpadeó en una pantalla casi desierta, un fondo oscuro y minimalista que contrastaba drásticamente con las intrincadas leyendas que rodeaban al espejo carmesí. No había gráficos espectaculares, ni música ominosa que anunciara el horror inminente, solo un silencio digital roto por el zumbido apenas perceptible del ordenador. La simplicidad era tan profunda que por un instante los tres amigos se miraron, una mezcla de alivio y decepción cruzando sus rostros. ¿Era esto todo? ¿Una interfaz tan básica que parecía un programa de texto de los años 90? La tensión acumulada se disipó ligeramente, reemplazada por una curiosidad más mundana sobre lo que vendría después de esa aparente normalidad. Pero la ilusión de lo mundano no tardó en quebrarse. Fue sutil, casi imperceptible al principio. Una sombra que parecía moverse en el borde del monitor, aunque la habitación estaba bien iluminada. Un eco lejano, como un susurro arrastrado por el viento que se colaba entre el silencio de los altavoces, aunque no hubiese ninguna señal de audio activa en el juego. Javier frunció el ceño. Sofía se frotó los brazos y Marco, siempre el más escéptico, se inclinó hacia adelante, intentando discernir si era su imaginación o si el juego ya estaba tejiendo su primera capa de incomodidad, un preámbulo casi imperceptible a lo que vendría. Una línea de texto apareció lentamente en la pantalla, letra a letra, sin la inmediatez de una respuesta típica de un programa. Preguntaba algo simple, una confirmación, quizás. ¿Estás listo para ver lo que se esconde detrás de ti? La formulación era extraña, casi poética, y el detrás de ti resonó con una resonancia inquietante que no correspondía a un juego de computadora. La interacción era directa, una instrucción clara para el usuario, pero la pregunta misma era una invitación a la introspección, a la paranoia, a mirar por encima del hombro incluso en la seguridad de la silla. Luego, el juego hizo su primera demanda concreta. Para continuar, por favor, introduce tu nombre completo. Un silencio tenso llenó la habitación.
Era una solicitud común en muchos juegos en línea, pero en el contexto de El espejo carmesí, con todas sus advertencias y el aura de lo prohibido, sonó a una invasión. Marco fue el primero en expresar su reticencia. ¿Están seguros de esto? Es solo un nombre, pero su voz se apagó, consciente de que estaban a punto de cruzar una línea, de entregar un fragmento de su identidad a algo que no comprendían, a una entidad digital que ya se sentía extrañamente viva. Después de una breve pero intensa discusión, decidieron ceder, aunque con cautela. Javier tecleó su nombre, pero no sin dudar. La pantalla parpadeó una vez, como un ojo que se cierra y se abre, y una nueva línea de texto apareció. Gracias, Javier. Ahora, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? La sensación de que el juego no solo solicitaba información, sino que la recibía y la procesaba de una manera que se sentía demasiado personal, se intensificó. La ilusión de normalidad se desvanecía rápidamente, revelando las primeras grietas de un abismo que apenas comenzaban a vislumbrar. La reticencia con que compartieron fragmentos de sus vidas, aquellas migajas de información personal exigidas por el enigmático espejo carmesí, pareció abrir una fisura imperceptible en el tejido de su realidad. Al principio eran apenas ecos, deslices que la mente racional catalogaba como coincidencias, el cansancio o la simple sugestión. Un libro que caía inexplicablemente, una luz que parpadeaba con intensidad inusual o el suave tintineo de un vaso sin que nadie lo tocara. Pequeñas anomalías que, sumadas, tejían una sutil red de inquietud. La normalidad se sentía frágil. Marco fue el primero en sentir el peso de una presencia no física, sino palpable. Los objetos cotidianos adquirían una vida propia, o al menos una voluntad ajena. Las llaves del coche, dejadas sobre la mesa, aparecían misteriosamente colgadas en el llavero. Una puerta, que juraba haber cerrado, amanecía entreabierta. Una creciente sensación de pavor lo envolvía, una punzada fría que atribuía al estrés, pero que persistía inquebrantable. Empezó a dudar de sus recuerdos, a sentir que cada rincón de su apartamento albergaba una mirada invisible, un aliento gélido. Sofía, por su parte, experimentó una perturbación más íntima y aterradora. Fue frente al espejo, un ritual diario, donde la realidad comenzó a distorsionarse. Primero un parpadeo, una fracción de segundo, donde su reflejo parecía adoptar una expresión ajena, un rictus de melancolía o fría indiferencia que no le pertenecía. Luego, la imagen se tornaba ligeramente borrosa, como si el cristal no fuera liso, sino una superficie de agua turbia. Su propia cara, tan familiar, se volvía extraña, una máscara que simulaba ser ella. La duda se anidó en su mente. ¿Era su imaginación o el espejo le devolvía una versión alterada de sí misma? Los susurros inaudibles se sumaron a la sinfonía de lo extraño. Voces apenas perceptibles, como el eco distante de una conversación, se colaban en el silencio de la noche o en el murmullo de la ciudad. No eran palabras claras, sino una amalgama de sonidos que rozaban el umbral de la audición, lo suficiente para generar un escalofrío y la necesidad de girar la cabeza, solo para encontrar el vacío. Corrientes de aire frío en habitaciones cerradas, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo y desaparecían al ser enfocadas, olores fugaces a quemado o a tierra húmeda. La mente luchaba por hallar explicaciones lógicas. La negación inicial, esa armadura de la razón que habían vestido, comenzó a resquebrajarse bajo el peso acumulado de estas anomalías. Las miradas furtivas entre ellos se hicieron más frecuentes. Los intentos de bromear sobre la casa embrujada sonaban forzados y carentes de convicción. Javier, el pragmático, sentía su lógica desmoronarse ante la evidencia de que algo estaba mal.
Ya no eran coincidencias aisladas, sino un patrón inquietante, una red invisible que se ceñía a su alrededor. El juego, el espejo carmesí, había trascendido la pantalla, infiltrándose en su realidad, en sus mentes, en sus propios reflejos. El pavor se transformaba en una certeza escalofriante. La sutileza de los primeros ecos se desvaneció, reemplazada por una brutalidad que no dejaba lugar a dudas. El espejo carmesí ya no susurraba, ahora gritaba, y lo hacía directamente a los abismos más oscuros del alma de cada uno. La sensación de pavor que Marco había experimentado, las distorsiones que Sofía vislumbraba, eran solo el preludio. El juego había estado observando, aprendiendo, construyendo un perfil psicológico de sus víctimas, y ahora estaba listo para desatar un ataque quirúrgico, diseñado con una precisión escalofriante para explotar las grietas más profundas de su ser. Ya no eran fenómenos generales, eran horrores personalizados, forjados en el crisol de sus miedos más íntimos. Para Javier, un ingeniero de sistemas cuya vida giraba en torno a la lógica y el control digital, el ataque tomó una forma particularmente insidiosa. Sus pantallas, antes ventanas a un mundo ordenado de código y algoritmos, comenzaron a parpadear con patrones erráticos. Líneas de código que él mismo había escrito se reescribían solas, insertando secuencias de caracteres que no reconocía, pero que, de alguna manera, parecían resonar con sus pensamientos más inquietantes. Sus dispositivos personales, extensiones de su propia mente, se volvieron ajenos, mostrando imágenes fugaces de errores catastróficos, de sistemas colapsando bajo una carga inexplicable. El sonido de un pitido agudo e intermitente que solo él escuchaba, perforaba el silencio de su apartamento, sincronizado con fallas aleatorias en su red doméstica. Su sistema de seguridad, su fortaleza digital, reportaba intrusiones fantasma, accesos no autorizados que desaparecían con celeridad, dejando una huella de pánico. La interfaz de su propio juego, que había diseñado, se corrompía ante sus ojos, mostrando glitches que simulaban las caras distorsionadas de sus compañeros, atrapados en un bucle de terror digital. La tecnología, su refugio y su poder, se transformaba en una prisión de ansiedad, un espejo digital de su miedo a perder el control absoluto. Mientras tanto, Marco, cuya sensibilidad era un arma de doble filo, se vio asaltado por horrores de una naturaleza completamente diferente. Sus noches se convirtieron en un teatro de pesadillas vívidas y prolongadas, cada una meticulosamente diseñada para amplificar sus ansiedades más profundas. Veía sus propias obras de arte desfiguradas, sus lienzos más preciados ardiendo en llamas silenciosas, mientras una voz inaudible le susurraba sobre su irrelevancia y el fracaso inminente. Soñaba con la soledad más absoluta, con sus amigos desapareciendo uno a uno, dejándolo solo en un vacío existencial, una sombra sin propósito. Los terrores de Marco no se limitaban a la oscuridad del sueño, se filtraban en su vigilia. El reflejo en el cristal de una ventana le mostraba una versión envejecida y desolada, y una risa infantil en la calle se transformaba en el lamento de un futuro perdido. El juego no buscaba asustar, buscaba desmantelar. Cada manifestación, glitch y pesadilla era un golpe directo a la psique individual, una declaración de que el espejo carmesí conocía sus nombres, sus historias y, lo más aterrador, sus miedos inconfesables. La línea entre el juego y la realidad se había borrado, dejando solo el reflejo distorsionado de sus propios tormentos. La línea se había cruzado. Lo que comenzó como una curiosidad macabra, una inmersión voluntaria en lo desconocido, ahora se sentía como una condena.
Los horrores personalizados que el espejo carmesí les había arrojado no eran meras alucinaciones pasajeras, eran ecos perturbadores que resonaban mucho después de apagar las pantallas, impregnando su realidad. La decisión fue unánime y visceral. Tenían que detener esto. La urgencia de escapar era tan palpable como el miedo que los había consumido. No más juego, no más reflejos, no más susurros. Era un pacto silencioso, una promesa desesperada de romper el ciclo antes de que los consumiera por completo. El primer paso fue obvio: desinstalar. Javier, con su conocimiento técnico, tomó la iniciativa. Accedió a los archivos del juego, buscando cada rastro, cada línea de código. Pero lo que encontró fue desconcertante. El espejo carmesí no aparecía en la lista de programas instalados. Sus archivos eran fantasmas digitales, dispersos en directorios ocultos, encriptados de formas que desafiaban su comprensión. Cada intento de eliminarlos se topaba con un muro invisible. Los archivos se regeneraban, se ocultaban aún más profundo, o simplemente se negaban a desaparecer, como si tuvieran una voluntad propia, burlándose de sus esfuerzos. La frustración se convirtió en fría desesperación. Bloquear el acceso a Internet no sirvió de nada. El juego parecía operar autónomamente, sus efectos manifestándose incluso sin conexión. Intentaron formatear discos duros, cambiar sistemas operativos, reemplazar dispositivos enteros, pero la sombra del espejo carmesí persistía. Era como si no estuviera en la computadora, sino a través de ella, una entidad etérea que usaba el hardware como portal. Si este contenido te atrapa, no olvides darle un me gusta y compartir tus teorías en los comentarios. ¿Crees que hay algo más allá del software? La sensación de estar atrapados se volvió ineludible. Cada intento fallido solo reforzaba la idea de que no eran jugadores abandonando una partida, sino prisioneros rompiendo cadenas invisibles. La influencia del juego ya no necesitaba pantalla. Se había filtrado en su percepción, en su subconsciente. Sofía veía su reflejo distorsionarse en cualquier superficie pulida. Marcos sentía la presencia acechante incluso en la soledad. Y Javier, el lógico, comenzaba a cuestionar la naturaleza de la realidad digital que creía controlar. Las cadenas no eran de metal, sino de una naturaleza mucho más insidiosa. Se manifestaban en la imposibilidad de ignorar los ecos del juego, en la forma en que sus miedos seguían siendo explotados, en la certeza de que el espejo carmesí no era una aplicación, sino una entidad que había encontrado su camino hacia sus vidas. La desesperación se cernía sobre ellos, no solo por la amenaza que representaba el juego, sino por la aterradora revelación de que su voluntad, su capacidad de elegir, había sido socavada. Estaban atrapados no solo en un ciclo de terror, sino en una realidad alterada de la que no parecía haber salida. La influencia era ahora verdaderamente ineludible. La lucha por escapar había cesado, no por elección, sino por la imposibilidad misma de la huida. Lo que antes fue un juego, ahora era una extensión parasitaria de su propia existencia. Un huésped que no solo se negaba a marcharse, sino que reescribía el código genético de sus anfitriones. Las cadenas invisibles que antes los ataban a la pantalla ahora se habían fusionado con su psique, remodelando sus mentes desde dentro, dejando un sello imborrable. Era el preludio de una transformación irreversible, un punto de no retorno donde la línea entre el jugador y el juego se desdibujaba hasta desaparecer por completo, y la realidad, tal como la conocían, comenzaba a desintegrarse bajo el peso de una nueva y perturbadora verdad. Sus personalidades, antes definidas por sus pasiones y miedos, se estaban moldeando a la imagen y semejanza del espejo carmesí. Sofía fue la primera en mostrar los signos más evidentes de esta metamorfosis.
Su fascinación inicial por su reflejo había mutado en una obsesión enfermiza. Pasaba horas frente a cualquier superficie pulida, no para admirarse, sino para buscar. Buscaba patrones, anomalías, la sombra del juego acechando en las profundidades de sus propios ojos. Sus conversaciones se fragmentaban con referencias a la otra ella que veía parpadeando en el cristal, una entidad etérea que le susurraba secretos indescifrables. El mundo exterior se desvanecía, reemplazado por la hipnotizante danza de luz y sombra en el espejo, donde su identidad se disolvía lentamente, una pieza a la vez, en un laberinto de autoengaño y terror. Javier, por su parte, se sumergió en un abismo de códigos y algoritmos sin sentido. Las líneas de programación que antes eran su lenguaje, ahora se habían corrompido, infiltrándose en cada aspecto de su percepción. Veía matrices numéricas en el patrón de las hojas de los árboles, en la disposición de los objetos en una habitación, en el ritmo de las palabras de sus amigos. Sus cuadernos se llenaron de garabatos complejos, secuencias binarias aleatorias y diagramas intrincados que solo existían en su mente perturbada. Intentaba descifrar un mensaje oculto en el caos, convencido de que el universo mismo era un sistema operativo gigantesco que el espejo carmesí había logrado hackear, y él era el único que podía ver las fallas. Marco, el más pragmático del grupo, fue consumido por una paranoia incesante y corrosiva. Cada sombra se convertía en una amenaza latente, cada sonido lejano en una advertencia ominosa. La confianza, un pilar fundamental de su carácter, se desmoronó por completo. Sospechaba de los transeúntes, de los vecinos, incluso de Sofía y Javier, creyendo que todos formaban parte de una red más grande orquestada por el juego. Su mundo se redujo a una fortaleza mental inexpugnable, donde cada interacción era un interrogatorio y cada gesto una potencial traición. Vivía en un estado de alerta perpetua, con los nervios a flor de piel, convencido de que el espejo carmesí no solo había infectado sus mentes, sino que había extendido sus tentáculos a la realidad misma. La realidad se había fragmentado para los tres, cada uno atrapado en su propia versión distorsionada del mundo, una prisión diseñada a medida por el juego. Ya no eran los jóvenes que habían iniciado aquella aventura digital. Eran ecos, reflejos pálidos de sus antiguos yo, marcados por una experiencia que había reescrito su esencia. El espejo carmesí no solo había ganado la partida, había reclamado sus almas, dejando tras de sí un rastro de mentes fracturadas y percepciones alteradas. El sello era imborrable, un tatuaje invisible pero profundo que los unía a una nueva existencia donde la locura era la única constante y la cordura, un recuerdo lejano y doloroso. En las profundidades de su alteración, Javier ya no era el hacker metódico y racional de antes. Sus ojos, enrojecidos por horas frente a pantallas parpadeantes, reflejaban una obsesión febril. Los códigos, antes una abstracción lógica, ahora se retorcían y danzaban en su mente, formando patrones que solo él, bajo la influencia del espejo carmesí, podía interpretar como una senda. La búsqueda del origen no era una elección consciente, sino una compulsión ineludible, una directriz impuesta por la entidad que ahora habitaba sus pensamientos, empujándolo a desentrañar su propia condena. Con una energía casi maníaca, Javier se sumergió en el abismo digital. Sus dedos volaban sobre el teclado, explorando los rincones más oscuros de la web, redes ocultas, foros olvidados y bases de datos clandestinas. Buscaba una firma, un rastro, cualquier indicio de la génesis de aquel juego infernal. Pero el espejo carmesí era un fantasma en la máquina, una anomalía que desafiaba toda lógica digital. No había un desarrollador claro, ni una empresa registrada,
ni un servidor central identificable. Era como si hubiera brotado de la propia tela de la realidad virtual, sin un punto de partida convencional. Entre miles de callejones sin salida, comenzaron a aparecer murmullos, ecos distorsionados en el ruido de fondo, fragmentos de conversaciones en foros antiquísimos, entradas de blogs eliminadas y recuperadas, comentarios crípticos en vídeos de hace una década. El reflejo te atrapa. La verdad se esconde detrás del cristal. No hay escape del bucle. Frases poéticas, casi ritualísticas, que resonaban con una resonancia inquietante en su propia experiencia. No eran respuestas directas, sino migas de pan esparcidas por un sendero oscuro, cada una añadiendo una pieza a un mosaico de desesperación colectiva. Descubrió relatos fragmentados de otros jugadores esparcidos por continentes y líneas temporales, víctimas de un destino similar. Sus historias eran espejos de la suya y la de sus amigos. La misma obsesión, las mismas alteraciones de personalidad, la misma incapacidad para desinstalar o ignorar el juego. Algunos hablaban de visiones, de voces, de una sensación constante de ser observados. Otros, de una lenta disolución de su identidad. Menciones recurrentes de un círculo, una convergencia, sugerían una red invisible de almas conectadas por la misma fuerza malevolente, una hermandad involuntaria en el purgatorio digital. Pero a pesar de la avalancha de información, el origen seguía siendo un enigma. No había un punto cero, un creador identifiable, ni una primera víctima clara. El espejo carmesí parecía no tener principio, solo una expansión interminable, un ciclo perpetuo de absorción. Javier se encontró atrapado en un laberinto de datos, cada pista llevándolo a más preguntas, a más ecos perturbadores. La búsqueda, lejos de ofrecer claridad, solo profundizaba el misterio, arrastrándolo aún más hacia el corazón de la oscuridad, donde la respuesta, si existía, era más una maldición que una solución. El sello imborrable de El espejo carmesí se había grabado a fuego en sus almas. Javier, Sofía y Marco eran sombras de quienes fueron, marionetas de una realidad fracturada. Sofía, con sus ojos vidriosos, veía reflejos amenazantes en cada superficie pulida, susurrándoles secretos incomprensibles. Javier, antes un genio de la programación, ahora garabateaba códigos sin sentido en cualquier superficie, una sinfonía de números y símbolos que solo él parecía entender, o quizás nadie. Marco, el más afectado por la paranoia, vivía en un estado de alerta constante, susurrando sobre voces que lo observaban desde las sombras de su propia mente. La transformación era irreversible, un abismo personal que los había devorado. En su estado alterado, Javier, impulsado por una obsesión que trascendía la razón, utilizaba sus habilidades de hacker. Sus dedos, ágiles y precisos, volaban sobre el teclado, buscando rastros, patrones, el origen de la pesadilla. No era una búsqueda lógica, era una compulsión, un grito silencioso de su mente fragmentada por descifrar el enigma. Las líneas de código danzaban ante sus ojos, revelando anomalías que desafiaban toda lógica computacional. La primera teoría que emergió de su frenética investigación fue la de un virus avanzado, no un malware común, sino una inteligencia artificial parasitaria, diseñada para reescribir la percepción humana. Se manifestaba como un virus de conciencia, capaz de manipular las sinapsis cerebrales a través de estímulos visuales y auditivos subliminales. Javier encontró secuencias de código que parecían mutar y adaptarse, aprendiendo de cada interacción, infiltrándose más profundamente en la psique de sus víctimas. Era una arma psicológica de proporciones inimaginables,
quizás un experimento militar que se había salido de control. Pero las anomalías no terminaban ahí. Había fragmentos de datos que no encajaban en la lógica de un simple programa malicioso. Patrones que sugerían una manipulación externa, una orquestación. Esto dio origen a la segunda teoría. El espejo carmesí era un experimento psicológico a gran escala. Una organización secreta, quizás una secta o una agencia gubernamental oculta, utilizaba el juego como una herramienta para estudiar la fragilidad de la mente humana, para desmantelar la realidad de sus sujetos y reconstruirla a su antojo. Los servidores donde se alojaba el juego no eran simples granjas de datos. Eran complejos laberintos de información cifrada, con capas de seguridad que solo un colectivo oscuro y bien financiado podría mantener. Sin embargo, la más inquietante de las hipótesis, la que helaba la sangre de Javier incluso en su delirio, era la de una entidad de naturaleza sobrenatural manifestándose a través de la tecnología. El espejo carmesí no sería el origen, sino un portal, una conciencia digital, o quizás un colectivo de seres de otra dimensión, que había encontrado en el entramado de la red un medio para interactuar con su mundo. Esta entidad del abismo no necesitaba infectar, solo necesitaba ser vista, experimentada, para implantar su influencia. Los efectos devastadores no eran un fallo, sino su verdadera intención: abrir grietas en la realidad, distorsionar la percepción hasta que lo incomprensible se volviera la nueva verdad. Las voces de Sofía, la paranoia de Marco, los códigos de Javier, todo era parte de su manifestación, la firma de algo antiguo y terrible que había despertado. La verdad, pensaba Javier, era un abismo aún más profundo que el juego mismo. Las teorías sobre la naturaleza de el espejo carmesí palidecían frente a la cruda realidad que ahora abrazaba a Javier, Sofía y Marco. La promesa de un retorno a la normalidad era una ilusión cruel, desvanecida con cada amanecer. No eran supervivientes ilesos, sino ecos distorsionados de quienes fueron, atrapados en resonancia perpetua con el abismo. Sus mentes albergaban cicatrices invisibles, mapas de un territorio prohibido. La prohibición no fue solo una regla, fue una sentencia, un sello grabado a fuego en sus almas, redefiniendo su existencia. Javier, el brillante hacker, ahora se movía con una quietud espectral. Su mirada, antes penetrante, se había vuelto distante, como si aún descifrara códigos en una realidad paralela. Su habilidad para desentrañar misterios digitales se transformó en una carga, una hipersensibilidad a las anomalías, búsqueda constante de patrones. Se convirtió en un oráculo involuntario, su presencia un recordatorio silencioso de la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido, un faro de advertencia para quienes subestimaban las fronteras entre lo real y lo virtual. Sofía, la artista del detalle, ahora veía el mundo a través de un velo de melancolía. Su creatividad se había teñido de sombras y motivos recurrentes que evocaban la estética perturbadora del juego. Cada trazo, cada color, narraba una historia no contada de dimensiones superpuestas. Sus obras, antes vibrantes, adquirían una profundidad inquietante, atrayendo a quienes las observaban hacia la oscuridad. Sin quererlo, sus creaciones se convirtieron en un portal, una invitación visual al precipicio, advirtiendo con su belleza sombría sobre los peligros de la obsesión. Y Marco, el estratega frío, había perdido la capacidad de encontrar consuelo en la lógica. Su mente, que una vez trazó caminos, ahora se hallaba en un laberinto de paradojas. Las decisiones más simples se convertían en dilemas existenciales, y la confianza en su juicio se había erosionado, reemplazada por cautela paralizante. Se esforzaba por reconstruir su vida, pero cada paso
Era un recordatorio de cómo la búsqueda de la victoria lo había despojado de su identidad. Su silencio, su mirada perdida, era una elocuente advertencia sobre la arrogancia humana. Los tres, unidos por el trauma, ya no eran simples jugadores, eran los guardianes involuntarios de una verdad sombría, almas marcadas que representaban las consecuencias de cruzar la línea. Sus vidas, en su nueva y dolorosa configuración, se habían transformado en un monumento viviente a la advertencia, una narración silenciosa pero poderosa sobre los peligros ocultos en la curiosidad desmedida y la tecnología. No había rehabilitación completa, no había olvido, solo la perpetua resonancia de el espejo carmesí en cada latido. Un legado que susurraba, hay fronteras que jamás deben ser desafiadas. El espejo carmesí fue, en esencia, una puerta de entrada. Su verdadera naturaleza, ya fuese un sofisticado virus, un experimento psicológico de proporciones masivas, o la manifestación digital de una entidad sobrenatural que se alimentaba de la psique humana, sirvió como una iniciación. Javier y Sofía, y tantos otros que se aventuraron en sus profundidades, no solo habían sido víctimas de un código malicioso o una ilusión óptica, habían rozado el velo de una realidad mucho más oscura, una que se extendía infinitamente más allá de cualquier pantalla. Los ecos de su prohibición no eran meras advertencias sobre un juego, eran susurros ancestrales sobre la propia naturaleza de la curiosidad humana cuando se enfrenta a lo prohibido, a lo que no debe ser explorado. La verdadera advertencia, la que ahora resonaba con una claridad escalofriante en los rincones más recónditos de la conciencia colectiva, no se refería únicamente a el espejo carmesí. Este era solo un tentáculo, una invitación velada a un abismo mucho más profundo, más insidioso, la Deep Web, ese rincón oculto de Internet, donde la moralidad se disuelve como arena entre los dedos y la ley es una quimera inalcanzable, se erige como el verdadero espejo carmesí de la era digital, reflejando las sombras más íntimas y perversas de la humanidad. La fascinación por lo prohibido, la sed de conocimiento oculto, la búsqueda de verdades que el mundo superficial se niega a reconocer, son las brújulas que guían a muchos hacia sus profundidades, prometiendo una libertad sin límites y un acceso a lo inaudito. Pero, ¿a qué costo? La Deep Web no es un mero repositorio de información, es un ecosistema, un ser vivo que se alimenta de la curiosidad incauta. Aquellos que se aventuran sin preparación, sin un ancla moral firme, corren el riesgo de perderse no solo en su laberinto digital, sino en el laberinto de su propia mente y espíritu. Las repercusiones psíquicas son devastadoras. La exposición a la depravación más extrema, a la violencia inimaginable, a ideologías que desafían toda lógica y humanidad, puede fracturar la psique, dejando cicatrices invisibles pero permanentes. La inocencia se desgarra, la empatía se atrofia y la percepción de la realidad se distorsiona hasta el punto de no retorno, sumiendo al individuo en un estado de paranoia y desconfianza perpetua. Y luego está la advertencia más sutil, la que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, las repercusiones espirituales. Si el espejo carmesí podía invocar una entidad o abrir una brecha en la realidad, ¿qué puertas se abren en los recovecos más oscuros de la red? Algunos susurran sobre energías residuales, sobre presencias que se adhieren a los incautos, sobre una oscuridad que trasciende lo digital y se ancla en el alma. No es una cuestión de religión, sino de la esencia misma de lo que significa ser humano, de la integridad del espíritu frente a lo corrupto y lo desconocido. La curiosidad es una espada de doble filo. Puede iluminar el camino hacia el conocimiento, pero también puede cortar los lazos que nos unen a la cordura y a la luz.
Este es el llamado a la cautela, la súplica por el pensamiento crítico. No todo lo que brilla en la oscuridad es oro. A menudo es el reflejo de una trampa. Antes de pulsar Enter, antes de buscar lo que se esconde, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que podríamos encontrar? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de una verdad que podría destruirnos? Porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Y el eco de esa advertencia resonará mucho después de que la pantalla se apague, persiguiéndonos en el silencio.